Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Escuchamos el testimonio de una persona encarcelada. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después dividieron sus vestidos y los echaron a suerte. Cuando pasaba delante de una cárcel, miraba para el otro lado. Bueno, yo no acabaré nunca ahí dentro, me decía a mí mismo. Las veces que la miraba, respiraba tristeza y oscuridad. Me parecía que pasaba junto a un cementerio de muertos vivientes. Un día después, acabé entre las rejas, junto con mi hermano. Como si no fuera suficiente, también conduje allí dentro a mi padre y a mi madre. La cárcel, que era para mí como un país extranjero, se convirtió en nuestra casa. En una celda estábamos nosotros, los hombres, en otra nuestra madre. Los miraba, sentía vergüenza de mí mismo. Ya no me siento de poder llamarme hombre. Están envejeciendo en la prisión por mi culpa. Caí en tierra 2 veces. La primera cuando el mal me cautivó y yo sucumbí. Traficar drogas, en mi opinión, valía más que el trabajo de mi padre, que se deslomaba 10 horas al día. La segunda fue cuando, después de haber arruinado a la familia, empecé a preguntarme: ¿quién soy yo para que Cristo muera por mí? El grito de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo leo en los ojos de mi madre, que asumió la vergüenza de todos los hombres de la casa para salvar a la familia. Y tiene el rostro de mi padre, que se desesperaba de manera escondida en la celda. Solo ahora soy capaz de admitirlo. En aquellos años no sabía lo que hacía. Ahora que lo sé, con la ayuda de Dios, estoy intentando reconstruir mi vida. Se lo debo a mis padres, que años atrás subastaron nuestras cosas más queridas porque no querían que estuviese en la calle. Lo debo sobre todo a mí mismo, pues la idea de que el mal siga controlando mi vida es insoportable. Esto se ha convertido en mi vía crucis. Señor Jesús, estás otra vez caído por tierra, fatigado por mi apego al mal, por mi miedo a no lograr ser una persona mejor. Con fe nos dirigimos a tu Padre y le pedimos por todos los que todavía no han podido huir del poder de Satanás, del atractivo de sus obras y de sus 1000 formas de seducción. Oremos. Oh Dios, que no nos abandonas en las tinieblas y en las sombras de la muerte, sostiene nuestra debilidad, líbranos de las cadenas del mal y protégenos con el escudo de tu poder, para que podamos cantar eternamente tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pater noster,
Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pro peccatis tuae gentes, vidi Jesum in tormentis. Un trabajador de prisiones traspasa la cruz a un operario de la salud. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Escucharemos el testimonio de la hija de un hombre condenado a cadena perpetua. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que se dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Como hija de una persona detenida, en algunas ocasiones me preguntaron: ¿usted siente gran afecto por su papá? ¿Piensa alguna vez en el dolor que su padre causó a las víctimas? En todos estos años jamás eludí la respuesta. Les digo, cierto, es imposible de dejar de pensar en ello. Después yo también les hago otra pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez que entre todas las víctimas de las acciones de mi padre, yo fui la primera? Hace 28 años estoy cumpliendo la condena de crecer sin padre. Durante todos estos años viví con rabia, inquietud, tristeza. Su ausencia es cada vez más dura de soportar. Crucé Italia de sur a norte para estar a su lado. Conozco las ciudades, no por sus monumentos, sino por las cárceles que visité. Me parece que soy como Telémaco cuando busca a su padre Ulises. Lo mío es un giro de Italia, de cárceles y de afectos. Hace años perdí el amor porque soy la hija de un hombre detenido. Mi madre cayó víctima de la depresión. La familia se derrumbó. Quedé yo, con mi salario escaso, para sostener el peso de esta historia hecha trizas. La vida me obligó a convertirme en mujer sin dejarme tiempo para ser niña. En nuestra casa, todo es un vía crucis. Papá es uno de esos condenados a cadena perpetua. El día que me casé, soñaba con tenerlo a mi lado. También él pensó en mí en ese momento a cientos de kilómetros de distancia. Es la vida, me repito, para darme ánimo. Es verdad, hay padres que por amor aprenden a esperar que los hijos maduren. Yo por amor tengo que esperar el regreso de papá. Para gente como nosotros, la esperanza es una obligación. Señor Jesús, el reproche a las mujeres de Jerusalén lo sentimos como una advertencia para cada uno de nosotros. Nos invita a la conversión, pasando de una religión sentimentalista a una fe arraigada en tu palabra. Te pedimos por quienes están obligados a soportar el peso de la vergüenza, el sufrimiento del abandono, el vacío de una presencia, y por cada uno de nosotros, para que no permitamos que las culpas de los padres recaigan sobre los hijos. Oremos.
Oh Dios, Padre de toda bondad, que no abandonas a tus hijos en las pruebas de la vida, concédenos la gracia de poder descansar en tu amor y de gozar siempre del consuelo de tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Novena estación. Jesús cae por tercera vez y escucharemos el testimonio de una persona que está en la cárcel. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de las Lamentaciones. Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. Siéntese solo y silencioso cuando el Señor se lo impone. Ponga su boca en el polvo, quizás haya esperanza. Ponga la mejilla al que lo maltrata y se harte de oprobios, porque el Señor no rechaza para siempre, y si hace sufrir, se compadece conforme a su inmenso amor. Caerse al suelo no es nunca agradable, pero hacerlo varias veces en repetidas ocasiones, además de no ser agradable, se convierte incluso en una especie de condena, como si ya no se fuera capaz de permanecer en pie. Como hombre, caí demasiadas veces y otras tantas me levanté. En la cárcel pienso a menudo cuántas veces un niño se cae al suelo antes de aprender a caminar. Me estoy convenciendo de que esos son ensayos para los momentos en que caeremos cuando seamos mayores. Desde pequeño experimenté la cárcel dentro de mi casa. Vivía en la angustia del castigo, alternaba la tristeza de los adultos con la despreocupación de los niños. De esos años, recuerdo a la hermana Gabriela, la única imagen alegre. Fue la única que percibió en mí lo mejor dentro de lo peor. Como Pedro, busqué y encontré 1000 excusas a mis errores. Lo raro es que un fragmento de bien siempre permaneció encendido dentro de mí. En la cárcel me convertí en abuelo, me perdí el embarazo de mi hija. Un día a mi nieta no le contaré el mal que cometí, sino solamente el bien que encontré. Le hablaré de quien, cuando estaba caído, me llevó la misericordia de Dios. En la cárcel, la verdadera desesperación es sentir que ya nada de tu vida tiene sentido. En la cumbre del sufrimiento, te sientes el más solo de todos los solitarios del mundo. Es verdad que me rompí en 1000 pedazos, pero lo más hermoso es que esos pedazos todavía se pueden recomponer. No es fácil, pero es lo único que aquí dentro todavía tiene un sentido. Señor Jesús, por tercera vez caes por tierra y cuando todos piensan que es el final, una vez más te levantas.
Con confianza nos ponemos en las manos de tu Padre y le encomendamos a quienes se sienten atrapados en los abismos de los propios errores, para que tengan la fuerza de levantarse y la valentía de dejarse ayudar. Oremos. Oh Dios, fortaleza de quien en ti espera, que concedes vivir en paz a quien sigue tus enseñanzas, sostiene nuestros pasos temerosos, levántanos de las caídas de nuestra infidelidad y derrama sobre nuestras heridas el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por Cristo nuestro Señor. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Toma la cruz la vicecomisario de la Policía Penitenciaria. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Escucharemos el testimonio de una educadora que trabaja en instituciones penitenciarias. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la Escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Como educadora de instituciones penitenciarias, veo entrar en la cárcel a hombres privados de todo, despojados de toda dignidad como consecuencia de las culpas cometidas, de todo respeto en relación a sí mismos y a los demás. Cada día me doy cuenta de que su autonomía disminuye detrás de las rejas. Necesitan de mí incluso para escribir una carta. Estas son las criaturas suspendidas que me confían. Unos hombres indefensos, exasperados en su fragilidad, a menudo privados de lo necesario para comprender el mal cometido. Sin embargo, por momentos se parecen a unos niños recién nacidos que todavía pueden moldearse. Percibo que sus vidas pueden volver a comenzar en otra dirección, dando definitivamente la espalda al mal. Pero mis fuerzas disminuyen día a día. Ser un embudo de rabia, de dolor y de rencores rumiados acaba por desgastar incluso al hombre y a la mujer más preparados. Elegí este trabajo después de que un joven que estaba bajo los efectos de estupefacientes matara a mi madre en un choque frontal. Enseguida decidí responder a ese mal con el bien. Pero aún amando este trabajo, en ocasiones me cuesta encontrar la fuerza para llevarlo adelante. Necesitamos sentirnos acompañados en este servicio tan delicado para poder sostener las numerosas vidas que se nos confían y que cada día corren el riesgo de naufragar.
Señor Jesús, al contemplarte despojado de tus vestiduras, experimentamos incomodidad y vergüenza. En efecto, ante la verdad desnuda, ya desde el primer hombre comenzamos a escapar. Nos escondemos detrás de máscaras de respetabilidad y tejemos ropas de mentiras, a menudo con los jirones deshilachados de los pobres, usados por nuestra avidez de dinero y de poder. Que tu Padre tenga piedad de nosotros y nos ayude con paciencia a ser más sencillos, más transparentes, más auténticos, capaces de abandonar definitivamente las armas de la hipocresía. Oremos. Oh Dios, que nos haces libres con tu verdad, despójanos del hombre viejo que pone resistencia en nuestro interior y revístenos con tu luz para ser en el mundo el reflejo de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Santa Madre Undicesima stazione. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Escucharemos el testimonio de un sacerdote falsamente acusado y absuelto después de 8 años de juicio. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo clavado en la cruz. Como sacerdote, muchas veces medité esta página del Evangelio, y cuando un día me pusieron en una cruz, sentí todo el peso de aquel madero. La acusación estaba hecha de palabras duras como clavos. Se me hizo muy cuesta arriba. El padecimiento se me grabó en la piel. El momento más oscuro fue ver mi nombre colgado fuera de la sala del tribunal. En ese instante comprendí que era un hombre que estaba obligado a demostrar su inocencia sin ser culpable.
Estuve colgado en la cruz durante 10 años. Fue mi vía crucis, lleno de legajos, sospechas, acusaciones, injurias. Cada vez que iba a los tribunales, buscaba el crucifijo allí colgado. Lo miraba fijamente mientras la ley investigaba mi historia. La vergüenza me llevó por un instante a la idea de pensar que era mejor acabar con todo, pero luego decidí seguir siendo el sacerdote que siempre había sido. Nunca pensé en aligerar la cruz, ni siquiera cuando la ley me lo concedía. Elegí someterme al juicio ordinario. Lo debía a mí mismo, a los jóvenes que eduqué durante los años de seminario, a sus familias. Mientras subía mi calvario, los encontré a todos a lo largo del camino. Se convirtieron en mis cireneos, soportaron conmigo el peso de la cruz, me enjugaron muchas lágrimas. Junto a mí, muchos de ellos rezaron por el joven que me acusó. Nunca dejaremos de hacerlo. El día que fui absuelto de todos los cargos, descubrí que era más feliz que 10 años atrás. Pude tocar con mi mano la acción de Dios en mi vida. Colgado en la cruz, mi sacerdocio se iluminó. Señor Jesús, tu amor sin límites por nosotros te llevó a la cruz. Estás muriendo, pero no te cansas de perdonarnos y de darnos vida. Confiamos a tu Padre, a los inocentes de la historia que sufrieron una condena injusta, que resuene en sus corazones el eco de tu palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Oh Dios, fuente de misericordia y de perdón, que te revelas en los sufrimientos de la humanidad, ilumínanos con la gracia que brota de las llagas del crucificado y concédenos perseverar en la fe durante la noche oscura de la prueba. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. La cruz la recibe en estos momentos un trabajador del servicio sanitario de la Santa Sede. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Escucharemos el testimonio de un juez a cargo de administrar la libertad condicional. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró.
Come magistrato di sorveglianza, como juez de vigilancia penitenciaria, no puedo clavar a un hombre, a cualquier hombre, en su condena. Sería condenarlo por segunda vez. Es necesario que el hombre expíe el mal que cometió. No hacerlo sería banalizar sus delitos y justificar las acciones intolerables que realizó, causando a otros sufrimiento físico y moral. Pero una verdadera justicia solo es posible a través de la misericordia, que no clava al hombre en la cruz para siempre, sino que se ofrece como guía para ayudarlo a levantarse, enseñándole a captar el bien que, no obstante el mal cometido, nunca se apaga totalmente en su corazón. Solo recobrando su propia humanidad, la persona condenada podrá reconocer esa humanidad en el otro, en la víctima a la que provocó dolor. Este recorrido de recuperación es tortuoso y el riesgo de volver a caer en el mal está siempre al acecho. Pero no existen otros caminos para tratar de reconstruir una historia personal y colectiva. La rigidez del juicio pone a dura prueba la esperanza del hombre. Ayudarlo a reflexionar y a preguntarse por las motivaciones de sus acciones podría convertirse en una ocasión para mirarse desde otra perspectiva. Pero para hacer esto, sin embargo, es necesario aprender a reconocer a la persona que está escondida detrás de la culpa cometida. Así, en acciones, se logra entrever un horizonte que puede infundir esperanza a las personas condenadas y, una vez expiada la pena, devolverlas a la sociedad, invitando a los hombres a volver a acogerlas después de haberlas quizás por un tiempo rechazado, porque todos, aún siendo condenados, somos hijos de la misma humanidad. Señor Jesús, mueres por una sentencia corrompida, pronunciada por jueces inicuos y atemorizados por la fuerza impetuosa de la verdad. A tu Padre confiamos a los magistrados, a los jueces y a los abogados, para que se mantengan con rectitud en el servicio que ejercen a favor del Estado y de sus ciudadanos, sobre todo de los que sufren por una situación de pobreza. Oremos. Oh Dios, Rey de justicia y de paz, que en el grito de tu Hijo acogiste el grito de toda la humanidad. Enséñanos a no identificar a las personas con el mal que cometieron y ayúdanos a percibir en cada uno la llama viva de tu Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Tredicesima stazione. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Escucharemos el testimonio escrito
por un fraile voluntario en la cárcel. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la acusación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Las personas detenidas son desde siempre mis maestros. Hace 60 años que entro en las cárceles como fraile voluntario y siempre bendije el día que por primera vez encontré este mundo escondido. Esas miradas, en ellas comprendí con claridad que yo mismo, si mi vida hubiera tomado otra dirección, hubiera podido estar en su lugar. Nosotros cristianos caemos a menudo en la ilusión de sentirnos mejores que los demás, como si el hecho de poder ocuparnos de los pobres nos diera una superioridad tal que nos convierte en jueces de los demás, condenándolos todas las veces que queramos, sin dar oportunidad de defensa. Cristo, en su vida, eligió y quiso estar con los últimos. Recorrió las periferias olvidadas del mundo, rodeado de ladrones, leprosos, prostitutas y estafadores. Quiso compartir la miseria, la soledad y la turbación. Siempre pensé que este era el verdadero sentido de sus palabras. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Pasando de una celda a otra, veo la muerte que habita en su interior. La cárcel sigue sepultando a hombres vivos. Son historias que ya nadie quiere. A mí, Cristo me repite una y otra vez: continúa, no te detengas, sigue cargándolos en tus brazos. No puedo dejar de escucharlo. Él está siempre, aún en el interior del peor de los hombres, por más manchado que esté su recuerdo. Solo debo frenar mi frenesí, detenerme en silencio delante de esos rostros devastados por el mal y escucharlos con misericordia. Es la única manera que conozco para acoger al hombre, quitando de mi mirada el error que cometió. Solamente así podrá confiar y encontrar la fuerza para rendirse ante el bien, imaginándose distinto de cómo se ve ahora. Señor Jesús, ahora tu cuerpo, deformado por tanta maldad, lo envuelven en una sábana y lo entregan a la tierra desnuda. Esta es la nueva creación. Confiamos a tu Padre la Iglesia, que nace de tu costado abierto, para que nunca se rinda ante el fracaso y la apariencia, sino que siga saliendo para llevar a todo el mundo el anuncio gozoso de la salvación. Oremos. Oh Dios, principio y fin de todo lo creado, que en la Pascua de Cristo redimiste a toda la humanidad, danos la sabiduría de la cruz para poder abandonarnos a tu voluntad, aceptándola con ánimo alegre y agradecido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quattordicesima stazione. 14ª estación. Gesù è sepolto. Jesús es puesto en el sepulcro. Escucharemos el testimonio de un agente de policía penitenciaria. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. En mi misión de agente de policía penitenciaria, cada día experimento el sufrimiento de quien vive recluido. No es fácil relacionarse con quien fue vencido por el mal y causó enormes heridas a otros hombres, haciendo difíciles tantas vidas. Pero la indiferencia en la cárcel crea más daños aún en la historia de quien fracasó y está pagando su deuda a la justicia. Un compañero que fue mi maestro repetía con frecuencia: la cárcel te transforma. Un hombre bueno puede convertirse en un hombre sádico. Un malvado podría llegar a ser mejor persona. El resultado también depende de mí, y apretar los dientes es esencial para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo, dar otra posibilidad a quien contribuyó al mal. Para lograr esto, no puedo limitarme a abrir y cerrar una celda sin hacerlo con un poco de humanidad. Cada uno tiene su tiempo y las relaciones humanas pueden florecer poco a poco, incluso dentro de este mundo difícil. Esto se traduce en gestos, atenciones y palabras capaces de marcar la diferencia, aun cuando se pronuncian en voz baja. No me avergüenzo de ejercer el diaconado permanente vistiendo el uniforme que llevo con orgullo. Conozco el sufrimiento y la desesperación. Los experimenté siendo niño. Mi pequeño deseo es ser punto de referencia para quienes encuentro detrás de las rejas. Hago todo lo que puedo por defender la esperanza de aquellas personas que se encierran en sí mismas, que sienten temor ante la idea de salir un día y correr el riesgo de ser rechazadas una vez más por la sociedad. En la cárcel les recuerdo que, con Dios, ningún pecado tendrá jamás la última palabra. Señor Jesús, una vez más te entregan a las manos del hombre, pero esta vez te acogen las manos amables de José de Arimatea y de algunas mujeres piadosas venidas de Galilea, que saben que tu cuerpo es precioso.
Estas manos representan las manos de todas las personas que nunca se cansan de servirte y que hacen visible el amor del que el hombre es capaz. Este amor es el que justamente nos hace esperar en que un mundo mejor es posible. Solo basta que el hombre esté dispuesto a dejarse alcanzar por la gracia que viene de ti. En la oración, confiamos a tu Padre, de modo particular, a todos los agentes de la policía penitenciaria y a cuantos, de una u otra manera, colaboran en las cárceles. Oremos. Oh Dios, eterna luz y día sin ocaso, colma de tus bienes a los que se dedican a tu alabanza y al servicio del que sufre en los innumerables lugares de sufrimiento de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Padre nuestro. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quando corpus tuoi et facut anime dolebus, paradisi gloria. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y cuando cae la tarde aquí en Roma, concluimos la oración del Vía Crucis, presidido por el Santo Padre Francisco, en esta plaza de San Pedro vacía. Han colaborado en la oración agentes sanitarios y personas que trabajan en la cárcel Due Palazzi de la ciudad del norte de Italia de Padua. Allí, la pastoral penitenciaria preparó las meditaciones que hemos escuchado a lo largo de las 14 estaciones del Camino de la Cruz, aquel camino con que concluyó la pasión de nuestro Señor Jesucristo y llegó a su muerte. Una muerte que no vence, porque nos abrimos a la esperanza de la resurrección.
El Santo Padre ya se ha retirado de la Plaza de San Pedro, al igual que las distintas personas que participaron en este Camino de la Cruz, el Vía Crucis. Al centro de una plaza vacía queda la imagen de Cristo crucificado. Pero al centro de un mundo sediento de sentido y de salvación, ese Cristo se transforma en esperanza. Entramos en el silencio santo tras la muerte de Cristo, a la espera de que despunte la aurora de su resurrección. En nombre de todo el equipo de Vatican News que hemos llevado esta transmisión especial, los saludamos fraternalmente. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y les deseo a nombre de todo el equipo un bendecido Viernes Santo lleno de esperanza. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.